Para aquellos que perdimos pelo y ya peinamos canas, es una alegría muy especial reencontrarse con viejos amigos. Lo de viejo no significa en edad, sino que son muy antiguos. Para mí, cada vez que me encuentro con ustedes es como si fuese la primera vez. Hay una gran secretaria de un gran psicólogo, que fue Fritz Perls, que tenía una amiga. Ella vivía en Inglaterra, su amiga vivía en Francia, y la fue a visitar después de muchos años. Y entonces la francesa le dice a la inglesa: es como si fuese la primera vez. Y ella, la secretaria de Fritz Perls, le dice: siempre es la primera vez. Así que para mí es la primera vez, aunque nos conozcamos hace ya mucho tiempo. 3 antecedentes previos a la conferencia mía. La primera: yo no soy especialista en comunicación. Estoy aquí por un deber, por aquello que se llama un imperativo categórico de la fe. Porque mi amigo y querido amigo Enrique me ha invitado hace ya mucho tiempo, como en otras oportunidades, y ahí he participado. Pero no soy especialista en el tema. Un segundo presupuesto: el tema de la comunicación es un tema enormemente teológico, enormemente rico. Sobre eso no voy a hablar absolutamente nada. Lo tercero lo voy a ver desde una perspectiva pedagógica, y al mismo tiempo voy a tratar de verlo bajo la pedagogía de aquel que hoy nos convoca, a quien llamamos el padre José Kentenich. Él, que no vivió muchos de estos elementos del mundo contemporáneo, sin embargo los introdujo en su corazón sin saberlo. Y quizás nos queda a nosotros la tarea de hoy hacer lo que él entonces hizo. La pregunta fundamental que tenemos nosotros es: ¿qué debe tener en cuenta el comunicador al transmitir su mensaje? Lo primero que debe tener en cuenta es la claridad de lo que quiere transmitir, claridad de la meta. Un señor anda en el camino de la vida, va caminando por un sendero maravilloso, y de golpe se bifurca el camino y no sabe qué camino tomar. Y en ese momento aparece un paisano y le pregunta al paisano: paisano, ¿debo ir a la derecha o debo ir a la izquierda? Y el paisano le pregunta: ¿y a dónde va, señor? Y él le responde: no sé. Entonces el paisano le dice: da lo mismo, tome cualquiera. Eso que sucede en el camino sucede en la vida a veces, y sucede en los medios de comunicación. Lo primero que debe saber el comunicador es qué quiere comunicar, cuál es la meta, a dónde quiere llegar. Lo segundo, debe claramente utilizar bien los medios que conducen a esa meta. Y la palabra medio significa en ese contexto 2 cosas. Significa, por un lado, la marcha que debe hacer, el camino que debe hacer, pero también los medios en el sentido de los medios como red de comunicación. Fíjense, ayer hubo en Buenos Aires y en Argentina una marcha terrible. 90.000 tweets en toda Argentina por minuto, dicen los especialistas. Y todo absolutamente sin un solo cartel en la calle, solamente redes sociales. Qué bueno saber los medios que tenemos a disposición. Lo tercero, debe partir de la realidad donde se encuentra el hombre. Porque la comunicación no es ahistórica ni apolítica, sino que siempre tiene un contexto político, en el sentido polis, ciudad. La realidad es la única verdad, decía un personaje histórico, que mejor no lo mencionamos en este contexto para los argentinos. Pero es verdad, solo la realidad sana cura, el estar lejos de la realidad enferma, neurotiza. Y cuando decimos nosotros partir de la realidad, estamos hablando de algo muy típico kentenichiano, que es lo que él llama pedagogía de movimiento. Pedagogía de movimiento significa, dice el padre fundador textualmente, tener clara la meta, pero adecuarse a las circunstancias,
al camino, a la persona. ¿Por qué? Porque la comunicación es una realidad humana y el ser humano tiene que ver con la vida y la vida siempre es movimiento. Un viejo filósofo teólogo, muy querido para mí, que vengo de otros tiempos, es verdad, decía que la vida es permanente movimiento. Motus suis ipsum, decía Santo Tomás. Movimiento permanente y por tanto debe adecuarse, y esta es la pedagogía del movimiento. Por tanto, algunas consecuencias claras surgen de aquí. Consecuencias para una comunicación kenteniana. Primero, hay que partir del hombre y del tiempo. El hombre concreto, el tiempo concreto. Segundo, debe satisfacer necesidades profundas que el hombre tiene. Porque si no satisface necesidades, siembra absolutamente en un terreno del cual jamás podrá surgir algo interesante. Lo tercero, debe hacerlo de una forma sugerente. ¿Qué significa esto? Dinámica. Debe ser de una forma clara. Su lenguaje debe ser claro y no mentiroso. Debe ser suficientemente transparente. Porque a veces uno puede, no solo en el campo de la vida, sino en muchos otros campos, dar información que no son certeras. Por ejemplo, esta. Marido y mujer acuden al psicólogo, quizás alguno lo escuchó ya, tras 20 años de matrimonio. Cuando se le pregunta cuál es el problema, la mujer saca una larga y detallada lista de todos los problemas que han tenido en los últimos 20 años. Poca atención, falta de intimidad, vacío, soledad, no sentirse amada, no sentirse deseada, no sentirse comprendida, no sentirse valorada. La lista es interminable. Finalmente el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer, le pide que se pare y la abraza y besa apasionadamente, mientras que el marido los observa con una ceja más alta que la otra. La mujer, queda muda, se sienta en la silla y medio aturdida dice. Mientras tanto el terapeuta se dirige al marido y le dice lo siguiente: esto es lo que su esposa necesita al menos 3 veces por semana. ¿Puede hacerlo? El marido lo medita un instante y responde: bueno, la puedo traer los lunes y los miércoles, pero el viernes tengo fútbol. La comunicación tiene que ser clara. Y aquí comienza el desafío, queridos amigos. El desafío es la realidad. Y vamos a hacer lo que Kentenich hizo, poner la mano en el pulso del tiempo, en algo por lo menos. ¿Para qué? Para darnos cuenta dónde está el hombre de hoy. Aquí nosotros queremos comunicar. Y ahí entramos al primero de los puntos interesantes, rasgos de Pepito y Pepita, Radomiro y Radomira, las personas del mundo de hoy. Ustedes mismos, yo, cada uno de ustedes. Voy a mencionar rápidamente algunos rasgos del comunicador que el comunicador tiene que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que su mensaje sea fecundo. Porque si no, va a sembrar en terreno pedregoso, arenoso, entre espinos. Y lógicamente no va a sacar ni siquiera el 30%. Nada. Lo primero, el primer rasgo del hombre de hoy. Hay un cambio en la forma de acceder al saber. Si bien la aparición del texto electrónico no reemplaza al libro, lo descentra, es decir, le quita el valor de centro. Y aparecen otros medios que son medios del saber, accesos al saber. Los medios audiovisuales, la computadora, la radio. Fíjense lo que dijo recién Susana, cómo se puede llegar con la radio. Hay muchos lugares del mundo donde a través de la radio se llega a la enseñanza. Paneles interactivos. Hoy en día se puede perfectamente... Gracias. Tengo un poquito más de tiempo, me pone aquí él. Pero voy a respetar. Es decir, hay un cambio enorme en la forma de acceder al saber. Segundo, hay una deslocalización. Término que inventamos. El saber se escapa de los lugares y de los tiempos tradicionales. Se descoloca. ¿Cuáles eran los espacios tradicionales? Antes el aprendizaje se daba en la casa, en la escuela, en el templo. Hoy, los jóvenes se mueven entre el rechazo de la sociedad y su refugio a la fusión tribal. Se reúnen sin hablar, para compartir música, para estar juntos y de esa forma aprender, para salir de sí mismos. Fíjense el término éxtasis. Salir de sí mismo no solo es una droga, es una experiencia existencial del joven y del hombre actual. Se ha descentralizado. Tercero,
Cambio en el lenguaje y la escritura y las narrativas. Lo mencionábamos recién, lo decía Susana. Es increíble cómo hay un lenguaje totalmente distinto. Hay una enorme capacidad en el hombre de hoy de producir mensajes nuevos con lenguaje viejo. Los otros días estaba conversando con un asesor de juventud masculina y le decía yo, ¿cuáles son los términos típicos que los jóvenes hoy en día emplean? Y me dijo una serie de términos, y me dice con perdón, pero voy a decir también términos que no son tan agradables, porque no se pueden decir en una asamblea como esta, pero son los que ellos utilizan, y fíjense, son términos muy antiguos, pero sin embargo lo dan en un contexto totalmente diferente. Producen mensajes nuevos con lenguaje viejo. Esto despierta una enorme destreza intelectual, innovación, creatividad. Cuarto, lo disperso y lo fragmentado es más valioso que lo unido y lo compacto. Es decir, no buscamos sistemas completos. No nos interesa sistemas cerrados ideológicos. Todo aquello que es demasiado cerrado aparece como totalitario, aparece de alguna manera como lejano, y por tanto lo único que nos interesa es el fragmento de la realidad. Estuve en marzo de este año en una reunión interesantísima en Alemania, con unos 30 personas más o menos, y en esa reunión ahí en Alemania, una de las conferencias más interesantes era la conferencia de los fragmentos del hombre de hoy y en el saber. Fragmentos. Tuve que aprender la palabra porque yo hablo bien alemán, pero no la conocía esa palabra. Floskeln, una palabra inventada por ellos, y significa eso, fragmento. Hoy en día se aprenden fragmentos. Lo disperso y fragmentado es más valioso. Quinto, la experiencia de relación social, fíjense esto, la experiencia de relación social pasa cada día más por la sensibilidad, por lo sensible, por lo corporal, por el cuerpo, no en primer lugar por lo ideológico, por la forma de vestirse, por la estética personal, los spas, por expresiones sensibles y símbolos. Para mí uno de los símbolos interesantísimos para ser analizados desde un punto de vista pedagógico, psicológico, son por ejemplo los tatuajes. Basta que ustedes vean cualquier personaje en televisión importante, no vamos a mencionar el más importante, más visto aquí, que tiene más rating en la televisión argentina, es innombrable aquí en esta escena. Y ustedes fíjense, todo su cuerpo está totalmente tatuado, pero no solo él. Es una forma exterior, son nuevos símbolos de la tribu urbana que se manifiesta de esa manera también. Sexto, lo histórico se haya devaluado, está casi ausente. La historia pareciera ser una cosa de museo, es una cuestión dinosaurica. Y por eso vivimos en una fuerte deshistorización de la sociedad en visión y en virtud del presente. Lo que nos interesa es el hoy, no nos interesa el ayer, a lo sumo el mañana, pero tampoco es demasiado importante el hoy. Por eso entonces lo histórico se halla casi ausente. Esto trae una merma en el horizonte del futuro y una peligrosa pérdida de lo que llamamos memoria de tradición. Memoria de tradición. Una palabra importante, la palabra memoria. Una palabra importante, la palabra tradición, ha perdido sensibilidad. Está devaluada, liliputiense en el contexto normal de la ciencia del hombre de hoy. Es decir, vivimos en una especie de piezas de colección interesantes para vacaciones, pero no esencial para el día a día. Eso es la historia. Interesante, ¿no? Nosotros en 2 años más celebramos una historia, 100 años. Todos los desafíos que eso involucra para los queridos amigos que están, por ejemplo, no solo en Alemania, pensando esto, para nosotros permanentemente saber de que normalmente la historia, el ayer es una pieza de colección. ¿Por qué? Porque la tradición es caduca, tiene fecha de vencimiento cercana. Y si tiene fecha de vencimiento cercana, entonces hay una mutación de lugares, de amigos, de trabajos. Séptimo, un encandilamiento de las cosas nuevas. Y por tanto todo debe cambiarse. Si lo antiguo desaparece rápidamente ante el empuje de lo que viene, el hombre de hoy va perdiendo su raíz.
les cuesta el arraigo. La sensación de que algo perdura. Las cosas nuevas no le dejan espacio a las cosas antiguas. Son como restos de una catedral en desuso, de la cual se puede extraer algunas cosas interesantes para alguna parte de la casa nueva que se quiere construir. Es decir, no nos interesa esa realidad que ya está, que estuvo. Vamos nosotros y tomamos como una especie como de descarte lo que nos interesa a nosotros para construir nuestro hoy. Se cambian las casas, los elementos de cocina, con alegría de las señoras y de los varones, los muebles de oficina, se cambian los amigos, el trabajo, los partidos políticos, también las relaciones, se cambia el marido y se cambia la mujer. ¿Por qué no? La palabra fidelidad, palabra empeñada, tiene valor relativo, quizás importante para negocios, pero pareciera ser increíblemente olvidada para los vínculos humanos. El encandilamiento de las cosas nuevas. Octavo, la velocidad. La velocidad es el signo del tiempo, todo es rápido. Los tiempos se acortan y no hay espacio para la paciencia, para la lentitud. ¿Recuerdan ustedes el famoso libro de Carl Honoré, Elogio a la lentitud? Es una crítica muy fuerte, acerba al cruel ritmo de la vida en que se vive. Escribió él después otro libro interesantísimo, yo di una conferencia larga sobre este tema, Vivir bajo presión. El título se llama así, Bajo presión. Eso, ¿no? Y claro, lógicamente, si uno vive con este ritmo tan impresionante, si no hay tiempo para el descanso, si no hay tiempo para la distensión, entonces no hay tiempo también para gozar la vida, vivir bajo presión. Los asesores del movimiento apostólico de Schoenstatt en Argentina viven bajo presión. Pero tenemos un director del movimiento que siempre nos hace buenos elogios. No necesariamente a la lentitud, pero sí a la alegría de poder trabajar por el reino. Bien, entonces, la comunicación debe ser instantánea. Las cosas deben ser veloces. La computadora debe abrirse rápidamente. Y fíjense ustedes, si la computadora no se abre rápidamente, nos ponemos nerviosos y golpeamos y golpeamos y golpeamos 15 veces la misma tecla, sin darnos cuenta estúpidamente que no es un problema de tocar más fuerte o más veces, que es un sistema electrónico propio y que hay que respetar esos sistemas. Todo debe ser rápido, ¿verdad? Los autos deben ser cada vez más veloces, la comunicación debe ser instantánea, la transmisión más rápida sin dilación alguna. No hay que aburrirse por sobre todas las cosas, no hay que aburrirse. Para un profesor, para un docente decir, señor, profe, ha sido muy aburrida su clase, es un insulto terrible. El tipo se puede hacer el harakiri. ¿Por qué? Porque pareciera ser que eso, ¿no? Si algo o alguien aburre, se puede perfectamente intentar cambiarlo. Nadie está obligado a resignarse en virtud de lo pactado. ¿Por qué? Noveno, esto trae un movimiento constante. Este es el perico, esta es la perica, este es Radomiro Jacinta, la persona con la cual estamos en contacto, a la cual tenemos que transmitirle el reino, ¿no? Movimiento constante, permanente. No se camina, sino se corre, ¿no? En las grandes ciudades los transeúntes se chocan entre sí y el mundo pareciera un tío vivo, un carrusel que da vuelta en movimiento permanente. Y todo movimiento significa eso, permanentemente cambio permanente, de la permanencia absoluta que no existe. Eso es, por tanto, hay que cambiar. Y vamos al 10º punto, no se asusten, son solo 10. Suficiente, ¿verdad? Todo debe ser a su vez y debe ser hecho al mismo tiempo. Es el fenómeno cada vez más conocido. Multitasking. Un escritor argentino lo definía así. No voy a tomar la definición de Barico, sino de este argentino que se llama Chuck Toura. Solemos cocinar, hablar por teléfono, mirar televisión, todo al mismo tiempo. Podemos hacer una llamada, responder un mensaje de texto, chequear el mail. En solo un instante, así como leer y escuchar música con la televisión encendida, sin volumen, pero atento a lo que pueda pasar. Manejar el auto mientras hablamos por teléfono, con suerte y responsabilidad, manos libres, mediante.
O con el celular a tiro por cualquier luz roja, lucecita roja, que indica un mensaje. La lista es infinita y cada quien sabrá cuáles son las particulares costumbres cotidianas en casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Multitasking, todos nosotros lo hacemos. Yo admiro a las señoras, porque ellas lo hacen, pero no en virtud de esto, sino porque tienen una capacidad de hacer miles de cosas a la vez. Atienden el teléfono, tienen al chico en los brazos, le dan alimento, tienen el celular en la oreja, con el pie cierran la heladera. Multitasking, bienvenido el mundo femenino tan maravilloso. ¿Habrá hecho la máter algo así? Ciertamente que no. Bien, punto 2. ¿Qué consecuencias trae esto? Si estos son los rasgos del hombre de hoy, si esta es la comunicación que debemos tener en cuenta, comunicadores, para no sembrar en el vacío, y en tierra pedregosa, ni arenosa, ni entre espinas, ni en el camino, para ser fecundos y no tontos. Consecuencia, primero, fíjense, todo este mundo tiene una enorme admiración. Yo admiro el mundo contemporáneo.